El dolor me partía la cabeza. No era dolor de un resfriado o de una mala noche. Era como si un martillo estuviera golpeando justo detrás de los ojos, en el hueso. 74 años y mis manos, que han cosido miles de uniformes, ahora temblaban como hojas secas, sin control. La máquina digital pitó con ese sonido chillón que ya odiaba. 184/112. Un número que a mí, costurera de barrio, me gritaba que estaba a punto de morirme. Cuando Ricardo, mi hijo, me regaló ese aparato, dijo que era para mi tranquilidad. Él siempre ha sido un hombre de números y prisas, trabajando en esa constructora. Si no daba dinero no le interesaba, y mi salud, para él, solo era una molestia. «Es el estrés, mamá», me decía por teléfono, como si 50 años de discreta costura en mi taller, con mi casa pagada ladrillo a ladrillo, fueran a darme un ataque al corazón por el estrés. Mi casa era mi castillo. Pequeña, en las afueras de Madrid, pero cada centímetro lo pagué con sangre y aguja. Yo nunca fui rica, pero era dueña de mi vida. Ahora los médicos se encogían de hombros. «Hipertensión refractaria», decían, una palabra grande que significaba: «No sabemos cómo detenerlo, señora. Su cuerpo la está abandonando». Yo me sentía frágil, desechable. Había dejado el café, caminaba. La comida me sabía a cartón húmedo porque le quité toda la sal. Pero la presión subía sin avisar, obligándome a tumbarme, con ese pánico frío de saber que en cualquier momento se me cerraba la luz. Una noche, en el hospital por tercera vez, rezando para que Dios aprieta pero no ahorca, sentí un dolor tan fuerte en el pecho que creí que no despertaría. Cuando abrí los ojos a la mañana siguiente, me di cuenta de una cosa triste. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Estaba perdiendo mi vida, y mi hijo apenas me visitaba. Fue al salir del hospital cuando Marta, mi nuera, se ofreció a venir a cuidarme. «Temporalmente», dijo, con una sonrisa que era demasiado dulce, casi pegajosa. Marta es licenciada en dietética, es decir, sabe mucho de comida sana. Ella era la caridad personificada. Me preparaba todas las comidas, me daba las pastillas a la hora, me controlaba la sal de forma obsesiva, me decía: «Tienes que descansar, Carmencita, yo me encargo de todo, solo confía en mí». Y yo confiaba. Al principio era un alivio, pero la presión seguía subiendo. Ahí empezó el calvario de la sospecha. Me medía la presión al levantarme, y a veces estaba alta, pero manejable. Pero después de la cena que Marta preparaba con tanto esmero, el aparato digital gritaba números rojos, 180/110. El corazón me latía desbocado. ¿Cómo podía ser? La comida no tenía ni una pizca de sal. Sabía a nada. ¿Qué estaba pasando en mi cuerpo? Un día me quejé a Ricardo. Él estaba cansado, como siempre. «Marta se está sacrificando por ti, mamá. Está dejando su vida para cuidarte. ¿Y ahora desconfías? Estás siendo desagradecida». Esa palabra, desagradecida, me dolía más que cualquier martillo en la sien. Hacía que me callara, que dudara de lo que sentía. «¿Será la enfermedad? Me estoy volviendo paranoica. ¿Cómo iba a pensar mal de la mujer que me estaba cuidando?» Pero la costurera vieja y práctica que soy empezó a atar cabos sueltos. Marta tenía una fijación extraña con mi casa. No conmigo, con la casa. «Qué bien ubicado está esto», comentaba en voz alta mientras medía las ventanas con la mirada. «Estos techos necesitan mucho mantenimiento, Carmencita. Es demasiada casa para una sola persona, y con tu salud». Su voz era compasiva, pero sus ojos miraban el valor de la propiedad. Miraban los 350.000 euros que, sabía yo, valía mi casita en el barrio. No me estaba cuidando.
Estaba tasando una propiedad. La caridad de Marta era fría, calculada. Empecé a notar otras cosas. Cuando salía de casa para ir al centro de salud, Marta cerraba con llave la cocina, algo que nunca había hecho. Siempre estaba demasiado pendiente de si me tomaba las pastillas. Si yo me demoraba, me la traía a la cama, me vigilaba hasta que la tragaba. Y nunca comía del plato que me servía a mí. Jamás. Un martes. Le dije a Ricardo que las pastillas me estaban dando mucho dolor de cabeza. Deben ser los genéricos, madre. Me respondió Ricardo sin mirarme, tecleando en su móvil. Son los que te da Marta, los que receta el doctor. Están bien, no te preocupes tanto. Pero me preocupaba. Yo no era una ciega. Y aunque me decían que mi paranoia era parte de la enfermedad, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y yo no quería ignorar lo que mis ojos viejos estaban viendo. El único que no me trataba como una carga o una viejecita loca era Leo, mi nieto. 14 años, siempre con el móvil en la mano. Él observaba, callado. Él notó, como yo, que después de la sopa de verduras que Marta me hizo, mi presión se disparó. Él me miraba con ojos preocupados, no con lástima. Aquella tarde la presión me subió muy rápido. 180/110. De nuevo, sentí el pecho apretado, la visión borrosa. Tuve que ir a la cocina a buscar agua fresca para intentar controlarme. Caminaba tambaleándome. Me detuve en el pasillo, casi sin respirar. Estaba oscuro. Oí a Ricardo y Marta en el salón, susurrando. No pude moverme. Me apoyé en la pared y me obligué a escuchar. Mi corazón latiendo contra mis costillas como un pájaro atrapado. Marta, con ese tono frío, casi triunfal que ya le conocía, terminó de hablar con un suspiro de alivio que me heló la sangre. Me obligué a concentrarme en sus últimas palabras. Palabras que lo cambiaron todo. Palabras que confirmaron el horror que mi mente se había negado a nombrar. Solo espera un par de semanas más. El doctor dijo que a este ritmo, la casa será nuestra antes de fin de mes. El ácido de esas palabras me quemó el alma. Un par de semanas. La casa será nuestra. No era el estrés. No era la edad. Era veneno calculado. El dolor de la traición era más punzante que cualquier martillo en la sien. Yo no estaba enferma. Estaba siendo asesinada lentamente. Me arrastré de vuelta a mi habitación, fingiendo que la presión me había tumbado. Marta y Ricardo no me vieron. Me tumbaron en la cama y fingí estar dormida, pero mi mente estaba más despierta que nunca. Me di cuenta de que mi enfermedad era una mentira elaborada. Los picos de presión, esos que me dejaban al borde del colapso, siempre venían después de las cenas de Marta. Esas cenas tan sanas que sabían a cartón mojado. El pánico que sentía al ver los números rojos en el aparato digital no era la presión, era la traición de mi propia carne. ¿Cómo podía haber sido tan ciega? Me habían dicho que mi hijo me visitaba poco porque estaba ocupado. Mentira. Estaba esperando que me muriera. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Me repetía ahora. Pero la costurera que cose y descose sabía que esta vez no iba a permitir que me deshicieran. Tenía que coser un plan. A partir de ese momento, cada pastilla, cada plato de sopa, cada palabra amable de Marta era un puñal. Empecé a fingir somnolencia después de cada cena. «Ay, Marta, estoy tan débil. La presión me tumba», decía, cerrando los ojos. Pero en lugar de dormir, me pegaba a la puerta. Ellos susurraban. Hablaban de fechas, de abogados, de documentos de herencia en vida. Si me quedaba en esa cama y me dejaba morir en 2 semanas, la casa, mi castillo de 350.000 euros, sería suya. Yo tenía 10 días, quizás menos, antes de que forzaran una firma en el hospital. Tenía que ser lista. Ellos eran 2 jóvenes educados, con carreras, pensando en números.
Yo era una anciana con la cabeza llena de hilos, pero mis ojos todavía sabían ver la puntada torcida. Mi única esperanza, mi hilo dorado, era Leo, mi nieto. 14 años, callado, siempre pegado a ese aparato pequeño que parecía entenderlo todo. Una tarde Marta salió a buscar unas cremas. Era mi oportunidad. Me levanté y fui a la habitación de Leo. Estaba con sus cascos, concentrado en su móvil. «Leo», susurré, sintiendo que la boca se me secaba por el miedo. Se quitó los cascos de inmediato. Me miró sin burla, sin esa condescendencia que me mostraba Ricardo. «Abuela, ¿qué pasa?» Me senté a su lado. Mi corazón latía muy rápido, pero la verdad tenía que salir. «Tu madre me está envenenando». Leo no pestañeó. Su respuesta me heló y me dio vida al mismo tiempo. «Lo sé, abuela». «¿Cómo que lo sabía?» «Yo lo vi», dijo, con esa voz grave de adolescente que ya no era niño. «La noche que te sirvió ese caldo de verduras, medí tu presión justo después. Subió de 148/92 a 175/105 en media hora, sin sal». Carmen sintió una mezcla de horror y alivio. Leo, el niño que solo jugaba con su móvil, era el único que me había tomado en serio. Sus ojos jóvenes habían notado los patrones que los adultos, ciegos por la avaricia, no veían. «Ellos quieren la casa, Leo. Quieren que me muera antes de fin de mes». Leo asintió. «Lo oí. Papá dijo que solo había que acelerar el proceso de sucesión. Tenía que confiar en él. Era un riesgo enorme, pero él era mi único aliado en esta casa llena de sombras». Le conté mi sospecha. La comida sin sal me elevaba la presión, y las pastillas que Marta me daba no funcionaban. «Tenemos que encontrar las pastillas y el veneno», le dije. «Y tenemos que hacerlo sin que Marta se dé cuenta de que estoy bien. Tienes que seguir tratándome como si estuviera a punto de caerme». Leo asintió y sacó el móvil. «Tenemos que grabar, abuela. Los teléfonos lo guardan todo. Lo usaremos como prueba». Empezamos a buscar. Marta era licenciada en dietética. Su plan no iba a ser un simple veneno para ratas. La cocina estaba cerrada con llave cuando ella salía, lo que ya era muy raro. Pero Leo, con su habilidad de joven para abrir cerraduras viejas, gracias a sus tutoriales de internet, dijo, la abrió en un minuto. Revisamos los armarios. Detrás de los tarros de especias, donde Marta guardaba los sobres de té, encontramos una bolsita pequeña. Era un polvo blanco, no era sal. «Esto es un sustituto de sal, abuela», explicó Leo, oliéndolo con cuidado. «Lo usan mucho en comidas preparadas. Tiene un montón de glutamato de sodio. Se ve inocente, pero si tienes hipertensión refractaria, esto es veneno lento. Provoca retención de líquidos y un rebote brutal de la presión». Ahí estaba, el método sutil, profesional. Marta, la dietista, me estaba matando con la comida sana, que, para mi cuerpo ya dañado, era peor que la sal pura. Pero faltaban las pastillas. Leo revisó el cubo de basura, justo antes de que se lo llevara Marta, y allí, escondido en el fondo, debajo de unas cáscaras de patata, encontró lo que necesitábamos. «Mira, abuela», me mostró, sacando un blister de pastillas nuevas, sin abrir. «Estas son las pastillas que el doctor te recetó la última vez. Las buenas, las caras». Luego me mostró las que yo tomaba, que ella me daba en una cajita. Eran genéricos baratos, de otro color, de otra marca. «Estas son de farmacia, pero tienen la mitad de principio activo. Si tomas el sustituto de sal con el glutamato y encima tomas la mitad de la dosis real, es como si no tomaras nada, abuela. Te estás suicidando lentamente». Me senté en una silla. La cabeza me daba vueltas, pero no por la presión. Era el dolor. Mi propio hijo, al que parí y crié con tanto esfuerzo,
y su mujer estaban usando su conocimiento para matarme por unos 350.000 euros. El luto por mi hijo muerto por la avaricia me inundó. Quise gritar, quise romper la cocina y tirarles las pastillas a la cara. Pero la costurera pragmática me detuvo. Si los enfrentaba ahora, me dirían que estaba loca, que era la enfermedad, y me internarían en un psiquiátrico para que firmara los papeles rápido, o me harían algo peor. Necesitaba estabilizarme, sobrevivir, y luego hacer justicia. Aquella noche, cuando Marta me sirvió la cena, la presión me subió muy rápido. 182/112. Sentí el dolor agudo en el pecho. La visión se me nubló. No podía respirar. Era real. El plan estaba funcionando. Marta, con una sonrisa de satisfacción, me dijo: «Tranquila, Carmencita. El doctor dijo que estos picos son normales al final». Me encerré en mi habitación, fingiendo que iba a colapsar. Sentía que me moría de verdad. Pero la vida es tenaz. Dios aprieta pero no ahorca. Recordé, y tenía que luchar. La casa de al lado, Doña Piedad, la vecina enfermera jubilada que Marta siempre desestimaba por vieja y alternativa. Marta decía que sus métodos eran de la edad de piedra, pero justo por eso, Piedad no estaba en el bolsillo de ningún médico o constructora. Arriesgándome, a la mañana siguiente, esperé el momento en que Marta salía a hacer su yoga matutino. Mi presión estaba a 170/100. Si me veían, era el fin. Crucé la calle como si tuviera un siglo, temblando. Doña Piedad me abrió la puerta. Ella era robusta, con las manos firmes y una mirada que no juzgaba, solo medía. Le conté la historia entera. La presión alta después de la comida, el glutamato de sodio, las pastillas falsas, la ambición de la casa. Doña Piedad me escuchó sin interrumpir. Ella entendió de inmediato. «Carmen, te han mentido sobre la simplicidad. La presión se baja en minutos. Lo que te está matando es el pánico y el engaño, además del sodio disfrazado». Me senté en su cocina. Ella me trajo una palangana de agua. «Escucha bien, Carmen. Esta es tu arma secreta contra su plan», me dijo con un tono bajo y firme. «Cuando sientas ese pico horrible, no te tumbes en el sofá a rezar. Tienes que vasodilatar rápidamente, es decir, tienes que mandar la sangre a otro sitio». Piedad puso el agua tibia, casi caliente, en la palangana. «Mete los pies. Quédate con los pies sumergidos en el agua tibia por solo 15 minutos. Es un desvío circulatorio forzado. La sangre sale de la cabeza y el pecho y va a los pies. Con esto puedes conseguir bajar hasta 23 puntos en la sistólica y 8 en la diastólica». Me pareció un milagro simple. Yo, la costurera, sabía que los mejores trucos eran los más sencillos. Luego me enseñó el pánico. Tu corazón late desbocado porque te asustas con el número. Eso te sube la presión aún más. Esto lo controlas con la respiración de caja. Me hizo practicar. Inspira en 4 segundos. Mantén 4. Exhala en 4. Espera 4. Haz esto por 2 minutos. Si lo haces bien, puedes bajar hasta 18/10 milímetros de mercurio, solo con la calma. Me dio una lección de vida en 20 minutos. El conocimiento que ellos me negaban, que Marta, la dietista, estaba usando en mi contra, ahora era mi escudo. «Y por último, Carmen», dijo Piedad, con la mirada de una guerrera. «Toda la familia piensa que 1 kilo menos es un punto menos de presión. Si bajas peso, ganas vida. Pero ahora, lo importante es que te cuides. Come tus propias verduras, sin lo que Marta te dé. Y cuando te midas la presión, hazlo con calma. Si te ves subir la presión, finge que estás colapsando. Pero no tomes el medicamento falso». Volví a casa como una mujer nueva. La presión había bajado a 145/90. Estaba temblando menos.
A partir de esa tarde, mi vida se convirtió en un acto. En el teatro de mi propia casa, yo era la paciente moribunda. Marta me dio la cena sana. Yo fingí comerla, pero dejé la mitad en el plato, esparcida para que pareciera que había comido. Luego, al encierro. Estoy agotada, Marta. El dolor me parte la cabeza. Marta me deseó dulces sueños, pero en el baño, en silencio, mi plan se activaba. Medí la presión, 178/105. El glutamato de sodio estaba haciendo su efecto. Puse el agua tibia en la palangana y metí los pies. Cerré los ojos e hice la respiración de caja. Inspira 4, mantén 4, exhala 4, espera 4. Por 2 minutos. Sentí el calor subir por mis piernas. Sentí mi pecho aflojarse. 15 minutos después, saqué los pies. Respiré, me sequé y tomé mi aparato digital. La pantalla se iluminó. 155/97. Funcionó. Yo misma había detenido el pico. Había bajado 23 puntos. La sensación de poder fue más fuerte que cualquier medicina. Empecé a hacerlo todos los días, a todas horas. Cada vez que sentía que la cabeza me latía, iba al baño, aunque fuera de madrugada. Mientras me recuperaba en secreto, Leo hacía su trabajo. Puso a grabar su móvil debajo del sofá del salón, mientras ellos hablaban del siguiente paso. Yo seguía tomando las pastillas falsas que Marta me daba, pero no las tragaba. Las guardaba. Usaba la lengua para subirlas al paladar y cuando Marta se iba, las escupía en un pañuelo. Las escondí en el pequeño relicario de plata que mi marido me había dado. Eran la prueba física de que no eran el medicamento real. Al día siguiente, Marta intensificó el plan. Vio que, a pesar de mis quejas, yo no estaba tan mal como ella quería. No me caía. Ricardo, la notaría está libre en 48 horas. Debemos conseguir que firme ese poder antes de que muera en casa, o el proceso se complica, susurró Marta en el salón, sin saber que la grabadora de Leo estaba encendida debajo de un cojín. 350.000 euros, cariño. 350.000 euros. Leo vino a mi habitación después. Abuela, lo grabé. Es el momento. Lo van a hacer mañana. Mi corazón tembló, pero mi voluntad era de acero. El día final había llegado. Tenía que fingir un estado terminal. Guardé todas las pruebas en una bolsa pequeña. El relicario de plata lleno de pastillas falsas, la grabación en el móvil de Leo, mis anotaciones de presión antes y después del agua tibia y los papeles de mi casa. La mañana de la notaría me esforcé en verme fatal. Me apoyé pesadamente en Ricardo mientras me ayudaba a vestirme. Sentí asco al notar su prisa, su alegría oculta. Marta, con los ojos brillando de triunfo, me tendió un vaso de agua con lo que parecían ser mis últimas pastillas antes de irnos. ¿Lista, Carmencita? En solo 1 hora serás libre, dijo Marta con esa sonrisa que ya no era dulce, sino la de un lobo. Tomé el vaso, bebí lentamente, sintiendo el polvo amargo de la pastilla falsa. Me dejé caer pesadamente en el sillón de la sala. Parecía que me desmayaría en cualquier momento. Marta se giró, buscando las llaves del coche, con la mirada fija en el éxito. Aproveché el segundo. Deslicé la mano bajo la almohada, sintiendo el frío contorno del relicario de plata. Mi cofre de la verdad. Marta se detuvo en la puerta. Su sonrisa se congeló. Su mirada ya no estaba en las llaves, estaba en la pequeña mesa de café, donde el móvil de Leo, que ella había olvidado apagar, parpadeaba ligeramente. Estaba grabando, y ella lo sabía. Antes de continuar, cuéntame desde dónde estás viendo esto. Me encantaría saber hasta dónde llegará esta historia. El plan de Marta y Ricardo se había acelerado como un tren sin frenos, pero el mío era el motor silencioso. El reloj marcaba las 11 de la mañana del jueves. 48 horas después,
de que Marta pusiera la notaría en marcha. Llegamos a la notaría pública, El Fiel Contrato, en el centro de Madrid. La sala de firmas era de caoba oscura, con ventanas altas que dejaban entrar una luz fría. Ricardo me sostenía del brazo, nervioso, su traje impecable. Yo me esforcé por parecer un trapo. Mis pasos eran arrastrados, mi respiración corta. Marta sonreía al notario, doctor Fuentes. Una sonrisa que intentaba ser de profesionalismo y piedad, pero que a mí ya me parecía la de un chacal. Leo se sentó en un rincón, la mochila a sus pies, con el móvil apagado pero listo. Marta deslizó la pluma hacia mí. Ricardo me susurró al oído, con una prisa apenas contenida. «Solo firma, mamá. Pronto todo esto acabará». Tomé la pluma, pero en lugar de firmar, la dejé caer sobre el papel con un golpecito. Me enderecé en la silla, sin el apoyo de Ricardo. Mis ojos, que habían fingido estar turbios y cansados durante semanas, se abrieron con una claridad que lo atravesó. «Doctor Fuentes», dije, y mi voz, aunque áspera por la falta de uso, era firme. «Antes de rubricar nada, me gustaría que mis testigos pasaran». Marta palideció. Ricardo se puso rígido, volteando la cabeza. De la puerta que él creía que era la del baño, entraron 4 personas. Primero Damián Herrera, mi abogado, con una carpeta gruesa. Detrás de él, 2 agentes de la Policía Nacional. Y para el shock total de Ricardo, entró doña Piedad, mi vecina y enfermera jubilada, con una bata de laboratorio y una mirada que no prometía nada bueno. «¿Qué demonios significa esto, mamá?», espetó Ricardo, su voz temblando entre la sorpresa y el pánico. Yo ignoré a mi hijo. Retiré la mano de su brazo y caminé sin cojear ni temblar hasta la mesa del notario. Había entrado apoyada en mi hijo. Ahora caminaba sola. Una mujer de 74 años con una voluntad de hierro. «Significa, Ricardo», dije, fijando mis ojos en él, «que la costurera que creíste que estaba muriendo de paranoia ya no existe». Mi abogado, Damián, tomó la palabra, pero yo lo detuve con un gesto. Esta era mi escena. «Empecemos por la prueba del móvil», anuncié. Leo se adelantó y puso el pequeño teléfono en altavoz sobre la mesa. Apretó el play. La voz de Marta, clara y fría, inundó la notaría. «Ricardo, la notaría está libre en 48 horas. Debemos conseguir que firme ese poder antes de que muera en casa, o el proceso se complica. 350.000 euros, cariño. 350.000 euros». El silencio fue espeso. El notario Fuentes apartó la mirada de Ricardo. Marta intentó hablar, pero el agente Vargas le indicó que se callara. «El motivo es claro», continué. Abrí mi pequeño bolso y saqué el relicario de plata que mi marido me había dado. Lo abrí y puse las pastillas falsas, los genéricos ineficaces que Marta me daba, sobre la mesa, justo al lado de los blisters originales que Leo había rescatado de la basura. «Estas, notario, son las pastillas que deberían haberme salvado la vida. Y estas, las que Ricardo y Marta me daban para que mi enfermedad siguiera su curso. Yo, la costurera, sabía que no funcionaban. Pero Marta, la licenciada en dietética, sabía por qué». Doña Piedad se adelantó, sosteniendo un pequeño informe. «El método era sutil. La comida sana de Marta contenía un sustituto de sal con alto contenido de glutamato de sodio, un veneno lento para un cuerpo hipertenso y dañado. Esto elevaba la presión hasta 178/105. Y los genéricos falsos, con la mitad de principio activo, garantizaban que no hubiera solución médica». Ricardo se dejó caer en su silla. Era la primera vez que veía su plan expuesto en su totalidad. «Y aquí está la prueba de que el plan ha fracasado», dije con calma. Saqué mi esfigmomanómetro. Lo coloqué en mi brazo frente a todos y apreté el botón. El aparato pitó con un número que había aprendido a amar.
126/78. Mi presión, expliqué. La real. No la que Ricardo quería ver. Lograda con el conocimiento simple que Marta se aseguró de que yo no tuviera. 15 minutos de agua tibia en los pies para vasodilatar y respiración de caja para controlar el pánico. Ricardo se levantó, su cara desencajada por el terror y la rabia. Avanzó hacia mí, con las manos temblando. «Madre, por favor, no me hagas esto. Soy tu hijo. Tienes que perdonarme. Te juro que lo hice por necesidad. Me vas a arruinar por una casa vieja», gritó, las lágrimas asomando. Yo le miré a los ojos, sintiendo un frío hueco en el pecho donde antes estuvo el amor. Yo vendí uniformes cosidos a mano durante 50 años, ladrillo a ladrillo, para que nadie me quitara este techo. Respondí, mi voz sin temblor. Tú planeaste mi muerte lenta con una cuchara de postre, usando la excusa del cuidado, para robarme por 350.000 euros. Tú dejaste de ser mi hijo el día que me tasaste. Yo te di la vida, Ricardo. Hoy me la quedo yo. El corte fue limpio y definitivo. El agente Vargas actuó de inmediato. Ricardo y Marta, declaró con voz formal, están detenidos bajo sospecha de tentativa de homicidio cualificado y fraude contra persona mayor. Marta intentó protestar, gritando que Ricardo la había obligado. En respuesta, mi abogado le entregó unos papeles, la demanda de divorcio que yo había preparado. El notario, visiblemente afectado, suspendió y anuló con un sello rojo los documentos de procuración. Ricardo y Marta fueron escoltados fuera de la notaría, sus murmullos de negación perdiéndose en el eco de la escalinata. La justicia que les esperaba no sería tan sutil como el glutamato de sodio que usaron para matarme. La ley fue implacable. Ricardo fue condenado a 8 años de reclusión por tentativa de homicidio cualificado y fraude. Perdió su licencia como gestor financiero y su reputación quedó en ruinas. Marta, por el agravante de usar su profesión como dietista para envenenarme, recibió 10 años de reclusión y su licencia profesional fue revocada permanentemente. Ambos fueron obligados a pagarme una indemnización por daños morales y materiales que ascendía a 500.000 euros. Fue un monto que cubrió mis gastos legales, el trauma y la reubicación, además de ser una sentencia financiera definitiva. La familia les dio la espalda por completo. Mis hermanas y sobrinos, al enterarse del plan macabro, cortaron todo contacto. Para Ricardo, la pérdida más profunda fue la de su hijo. Leo fue puesto bajo mi tutela legal, ya que la justicia determinó que el ambiente tóxico y la traición de sus padres lo hacían incapaz de convivir con ellos. Ricardo y Marta cumplen sus condenas separados, sin visitas de la familia, aislados por el repudio social. El dinero que tanto ambicionaron les costó todo. 2 años después, a mis 76 años, me levantaba con una vitalidad que no había conocido en décadas. El peso había desaparecido, la enfermedad había retrocedido y el miedo se había ido. Perdí 15 kilos y, lo más importante, recuperé el control. Mi presión arterial se mantenía en 118/78, sin necesidad de la medicación fuerte. Caminaba cada mañana, cocinaba mis propias verduras sin sal, sin aditivos, y mi casa ya no olía a miedo. Había vendido mi castillo de 350.000 euros en lugar de la traición, y compré un piso más pequeño, lleno de luz, cerca del parque. Con una parte de la indemnización, fundamos yo y doña Piedad una pequeña asociación comunitaria, sin fines de lucro, que llamamos La Costurera Sabia. No era una fundación ostentosa, era un taller de salud para abuelos. Nos reuníamos 2 veces por semana para coser, charlar y, sobre todo, aprender a cuidarnos. Yo les enseñaba el secreto simple de Piedad. El miedo les sube la presión. Les explicaba yo a mis compañeros.
Inspiren 4 segundos. Mantengan 4. Exhala 4. Esperan 4. 2 minutos de esto y la presión baja a 18 puntos solo con la calma. Luego venía la prueba de fuego. La palangana de agua tibia. Cuando sientan que la cabeza les va a explotar, decía, no recen. Pongan los pies en el agua tibia. 15 minutos. Es un desvío circulatorio forzado. Recuerdo a doña Manuela, una vecina, que vino con su presión a 175/100. 15 minutos de pies en agua y respiración controlada. Cuando midió 152/92, había bajado 23 puntos. La costurera sabia, que Leo administraba a través de una página de internet, se convirtió en un refugio para más de 100 ancianos que, como yo, habían sido abusados, medicados en exceso o simplemente ignorados por sus propias familias. Leo, que ahora tenía 16 años, estaba enfocado en sus estudios de informática y era mi asistente técnico. La confianza entre nosotros era inquebrantable. Él era mi verdadero legado. A veces, mientras cosía tranquilamente en mi nuevo balcón, el sol de Madrid calentándome la espalda, me acordaba de la mujer que fui. Frágil, temblorosa, creyendo que su cuerpo la había traicionado. Pero mi cuerpo solo estaba reaccionando al veneno y al pánico. Había perdido un hijo, sí, pero había ganado una vida, un propósito, un nieto y la paz. El dinero de la indemnización me servía para pagar la universidad de Leo. Servía para comprar palanganas de agua tibia para los talleres. Era dinero que construía, no dinero que mataba. Me levanté del sillón de costura para ir a mi taller comunitario. La venganza, entendí, no era ver a Ricardo tras las rejas. La venganza era vivir plenamente. Ricardo y Marta quisieron enterrarme viva para saldar sus deudas. Yo utilicé su avaricia para rescatar mi vida y la de muchos otros. La costurera que creyeron que iba a morir de hipertensión estaba ahora enseñando a vivir. La venganza más silenciosa es la que se consigue con una palangana de agua morna, 15 minutos de paz. Y la fuerza para no volver a callar jamás. Y si te quedaste conmigo hasta el final, déjame un comentario contándome qué te pareció la historia y qué tipo de historias te gustaría leer más. Muchas gracias por estar aquí. Hasta la próxima historia emocionante.